todos, les damos la bienvenida a Casa Noaj, comunidad noágida en Buenos Aires, Argentina. Te cuento que el director que dirige Casa Noaj es el Moré Yohanan Besmar. Estamos en esta serie de videos donde estamos narrando las porciones semanales de la Torá y llegamos a la porción semanal que es Terumá. Como en todos los videos te pido que nos estés apoyando, que nos regales un like, que compartas este video por tus redes sociales. De esta forma vas a estar ayudando a que se difunda la Torá, los 7 preceptos universales para los noágidas, para todo el mundo. Y también que te suscribas al canal, que active la campana para cada vez que subamos un video te esté llegando. Vamos a pasar entonces a la parashá semanal, esta porción semanal de la Torá que es Terumá. La palabra Terumá quiere decir ofrenda. En estos versículos que vamos a leer ahora a continuación de la Torá, vamos a ver qué ofrenda le pide Dios al pueblo de Israel. Estamos avanzando en las enseñanzas de la Torá, sacando y estudiando las partes que aplican para los noágidas, enseñanzas y reflexiones que podamos aplicar en nuestra vida en el día de hoy. Como les dije, estamos en el libro de Shemot, Éxodo conocido por algunos. Vamos a leer entonces la Torá. Shemot, capítulo 25, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas, diles que me traigan una ofrenda. Tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón lo motiva a entregarla. Esta es la ofrenda que deberán tomar ellos: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino y pelo de cabra. Hasta aquí la lectura de la Torá, porque vamos a hacer hincapié acá en la ofrenda que Hashem le pide al pueblo de Israel para construir el Mishkan. Este versículo se le enseña al pueblo de Israel la ofrenda, la terumá. La ofrenda también se puede decir la caridad, la justicia social, lo que es la sedaká. Hay muchos tipos de ofrendas y hay varias leyes en las leyes de sedaká, de cómo se debe dar, a quién se debe dar, cuándo se debe dar. Y todas estas cuestiones que fueron reguladas en las leyes. Ya vimos en la parashá anterior Mishpatim, que quiere decir mis juicios, mis leyes, cómo Hashem regula cada una de las cosas y cada uno de los mandamientos que tenía el pueblo de Israel. Ahora nosotros siempre tenemos que conectarnos y saber de dónde salen también para nosotros los noágidas las leyes de sedaká. Primero, una pregunta: ¿está el no judío, el noágida, con el precepto, con el mandamiento de sedaká, de dar sedaká, de dar caridad? ¿Debe hacerlo? ¿No debe hacerlo? Hay que cumplirlo. ¿Hay un mandamiento directo en la Torá? ¿Hay un mandamiento específico? ¿Hashem manda a los noágidas a tener que dar sedaká y también dar ofrenda? ¿O solamente al pueblo de Israel? Son preguntas que cuando conocemos el monoteísmo de la Torá nos empezamos a preguntar, porque las religiones falsas se han encargado de confundirnos, de enseñar mal y también de aprovecharse de la Torá para poder lucrar con eso. Para lucrar, para manipular, para sacar dinero. Han tomado versículos de la Torá y de los profetas, han tomado versículos para su conveniencia. Muchos vienen y me preguntan: ¿ustedes diezman? Los noágidas diezman. El judío diezma, tiene que diezmar, porque el líder espiritual que tienen ellos le pide un diezmo, un 10% de todas sus ganancias. Pero cuando le empiezo a explicar y cuando le empiezo a informar lo que dice la Torá, se ponen un poco contentos porque, ¿qué pasa? ¿Qué le duele siempre al ser humano? Le duele cuando le tocan el bolsillo. Cuando a una persona le tocan el bolsillo, se pone de una forma que, que como que, no sé, le están sacando parte de la vida. Y es que el dinero no es ni malo ni bueno, sino que es algo neutro. Y cuando uno trabaja y por ese dinero trabajó 7, 8 horas y algunos trabajan 10 y 12 horas, dejaron vida en ese trabajo, dejaron tiempo, dejaron esfuerzo. Esas 8 horas que estuvo ese hombre, esa mujer trabajando para que luego le den la paga, ese dinero que recibe es parte de su vida. Por eso cuesta tanto desprenderse de un billete, por eso cuesta tanto desprenderse del dinero. Uno cree que si le da a alguien se va a empobrecer. Uno cree que si da caridad, si da sedaká, si hace justicia social con un pobre,
piensa que tenía 100 y ahora tengo 80, tengo menos. Pero en realidad vamos a ver que en las matemáticas de Dios no es así. Uno cuando da, no da al pobre, sino que es como que presta a Dios y que Dios es fiel para recompensar y devolver lo que uno da. Entonces, volviendo al diezmo, ni el pueblo de Israel puede diezmar. El pueblo de Israel hoy en día, que está en el exilio, no hay templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el diezmo era algo específico, era en un lugar determinado, que era en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y para los levitas, para el sumo sacerdote y los levitas. Y también en determinadas fechas, tenemos en fechas específicas también que se llevaban las ofrendas y los diezmos y las primicias. Entonces, ese mandamiento que Hashem le mandó, no a las naciones, no a los noaquitas, sino al pueblo de Israel, tampoco ellos lo pueden cumplir hoy. No lo pueden cumplir, ¿por qué? Porque están exiliados por el mundo, no están en la tierra de Israel, no hay templo, tiene que llegar Mashiach para construir el templo, y si no hay templo no hay levitas y no hay sacerdote. Lo que sí se sigue haciendo es sedacá y ofrendas a centros de estudios, a colegios, a escuelas, centros médicos, a los pobres, haciendo caridad. Eso sí, tienen que seguir haciéndolo, pero no el diezmo. Siempre decimos, en la Torá Dios le habla al pueblo de Israel y también le habla a los no judíos. Pero este específicamente el diezmo, es un mandamiento, es una mitzvah para el pueblo de Israel, no para el noágida, es para el pueblo de Israel. Y como no están las condiciones dadas, no está el contexto dado para que ellos puedan diezmar, no se diezma. Entonces, ¿por qué los líderes espirituales piden el diezmo? Porque ellos piden el diezmo como que es un mandamiento y empiezan a decirle, le robaron a Dios, si no traen el diezmo, no traen las ofrendas, le están robando a Dios, no me están robando a mí. Eso es lo que dicen ellos. Y asustan a la gente diciéndole que van a ser maldecidos, que no van a poder prosperar y que van a tener todo tipo de enfermedades porque están robando el diezmo a Dios, cuando es una mentira. Eso es lo que yo respondo cuando me vienen a preguntar sobre el diezmo. Ahora fíjese, dijimos hay varios tipos de ofrenda. Y acá está pidiendo a Hashem, Dios está pidiendo para hacer el tabernáculo en el desierto, el Mishkan, está pidiendo ofrenda y dice oro, plata, cobre, y después empieza a enumerar un montón también de lana, lino y otras cosas más. Pero de estas tres enseña el Midrash, enseñan los sabios que se aprenden 3 niveles de terumá, 3 niveles de ofrenda. La de oro, que es cuando una persona da sin que le pida. La de plata ya es una persona que le piden, pero da con alegría. Y la de cobre significa aquel que da, le piden, da, pero lo da de mala gana. Lo da renegando, lo da, como dijimos, ahí un poquito a los tirones, pero lo da. Es mejor que dé, sí, es mejor que dé, pero bueno, tiene una categoría, cobre. No es lo mismo el cobre, la plata y el oro. El oro, por ejemplo, es un metal que es escaso en el mundo y tiene un gran valor. Pero ¿qué tiene el oro en particular? Que cuando uno hace una joya es blando para trabajar, se puede trabajar bien, no pierde su brillo y no oxida, no tiene algún elemento que oxide, entonces tampoco produce alergia a la persona y mantiene su brillo. La plata ya es un metal que es oxidante. Ya es un metal que con el tiempo se suele opacar. Si uno lo limpia y lo refriega un poco, vuelve a brillar la plata, pero ya oxida y también da un poco de alergia. Y el cobre ya es un metal mucho más bajo, que si bien se usa para hacer aleaciones, el cobre ya es mucho más oxidante, ya no tiene nada de brillo, enseguida pierde su brillo. Entonces, así son los niveles de terumá que cuentan Midrash y cuentan los sabios, que están sacados de este versículo que leímos de la Torá. Pero bueno, vamos a lo que nos importa a nosotros, a los noagia, si es que, como dijimos al principio, tenemos que darse de acá o no tenemos que dar caridad. Le voy a contar una historia de una ciudad que todos conocen, que es Sedón. Sodoma y Gomorra, Sedón y Amorá.
se llama así, pero cuando uno lee los libros, cuando lee el Midrash y cuando los maestros enseñan y los sabios dicen Sedom, ya diciendo solamente Sedom está incluyendo a 5 ciudades, 5 pueblos, 5 ciudades que había en esa región. Cuando uno dice Sedom está ya nombrando a esas 5 ciudades. Todos creen que Hashem destruyó a Sedom porque había como en el Mabul, como había en el diluvio en el tiempo de Noah, que había todo tipo de corrupción. Se vincula con las relaciones sexuales prohibidas, con las estafas, con el robo, y todo eso sí estaba. Pero vamos a ver una cosa, les voy a contar una historia. Ahí en Sedón había una joven, una doncella, que siempre andaba con una canasta de pan. Ella llevaba pan escondido en una canasta para darle a los pobres. Y fíjense, en Sedón no solo que las leyes estaban mal, como vimos en Mishpatim, que hicimos un comentario también, sino que las leyes protegían al que era malo. Por ejemplo, si alguna persona iba y acusaba ante un juez a alguien que le quiso pegar o que le achó un brazo, terminaba pagando el que fue perjudicado, porque decía el juez: usted le desafiló el hacha a este hombre, usted le tiene que pagar un hacha porque le desafiló el hacha, cuando él le cortó el brazo se le desafiló el hacha. Entonces había una doncella que siempre iba con su canasta con pan para darle a los pobres, para disimular. Ella iba a buscar agua a un pozo, llevaba en la canasta para que no se den cuenta, llevaba en su canasta tapado, llevaba pan para los pobres. Pero ¿qué pasó? Fue descubierta, descubrieron que ella ayudaba a los pobres, que le daba pan a los pobres. ¿Qué hicieron? La ataron, la untaron todo con miel, la llenaron de miel a la joven, la subieron a una muralla toda llena de miel. Imagínense, toda cubierta de miel su cuerpo. Vinieron las abejas donde estaba esta doncella que se llamaba Ribá, y vinieron todas las abejas y mataron a esta joven. La mataron. Y está escrito en el libro de Bereshit 18:20, el clamor de Sedón y Amorá fue grande. Y con respecto a esto dijo el rabí Yehudá, a causa de lo que le ocurrió a Ribá. O sea, que el clamor de Sedón fue grande por causa de lo que le ocurrió ¿a quién? A Ribá, a esta joven que la untaron con miel. Fíjese lo perverso, lo malvado, la maldad que había. Eso fue como la gota que rebalsó el vaso. Y ahí vino la destrucción a Sedón. Y fíjese lo que dice el profeta Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel 16:49. Dice: he aquí, este fue el pecado de tu hermana Sedón: orgullo, sociedad de pan y la tranquilidad del silencio poseía ella y sus hijas, pero la mano del pobre, del mentiroso, no fortaleció. Entonces el pecado o la transgresión principal de Sedón fue que no hizo sedaká. Así se lo sabios, que no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso. Ese fue el pecado principal, que no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso, que no ayudó al pobre. No solamente que no daba a la gente, sino que no dejaban que otro dé. Y eso es peor todavía. Una cosa que uno no dé, pero cuando un compañero de uno o alguien que está al lado de uno va a dar y uno le dice no, no des, eso es peor todavía. No solo que ellos no daban, sino que al que daba, como pasó con Ribá, lo mataban. Y este fue el pecado principal de estas naciones, de estas ciudades de Sedón, y que no eran judíos, eran noágidas. ¿Cuál fue? Que no daban sedaká, que no daban caridad, que no ayudaron, que no fortalecieron la mano del pobre y del menesteroso. Con esta historia ya te va quedando claro qué es lo que tiene que hacer el noágida. Y los sabios dicen que de dinín, del precepto que tiene el noágida, que es el precepto de hacer corte de justicia, que si usted mira la parashá anterior, Mishpatim, que nombramos ahí que uno de los preceptos de los noágidas es crear corte de justicia. Si de ahí, de corte de justicia, que es la relación con el prójimo, que uno hace leyes para que una sociedad sea mejor, de ahí, de dinín, sale el precepto para el no judío de dar sedaká, de dar caridad. En esta enseñanza
En esta reflexión estamos enfocados en la parashá semanal, por supuesto, que es Terumá, como vimos al principio, el nivel de oro, el nivel de plata y el nivel de cobre. También, cuánto se debe dar, a quién se debe dar. Los sabios dicen que tanto un noágida como un judío deben darse de acá o caridad un 20% de la entrada que tiene económica. Entonces, ya sabiendo tanto el judío con sus mandamientos, con sus preceptos de diezmo, de ofrenda, de primicia, que Hashem le ordenó, también a nosotros, los no judíos, tenemos la obligación de darse de acá. Y este mandamiento es un mandamiento que trae bendición, que trae prosperidad para tu casa, para tu hogar, para tu vida, para tu trabajo. Cuando uno da, uno está dando de lo que Hashem le da. Entonces, cuando uno da, también se prepara para recibir, porque es todo medida por medida. Entonces, cuando uno realmente cree que le da al pobre, en realidad el pobre le está dando a uno. Porque al no ser que uno le compre una casa, un auto y le dé un trabajo a alguien que está en una situación de calle, le cambie la vida de esa forma, bueno, ahí le estaría dando. Pero cuando uno le da una moneda o le da un plato de comida, le acerca un plato de comida a un pobre, al otro día o al rato va a seguir teniendo hambre. Dicen los sabios, en realidad el pobre te está dando a vos, te está dando ¿qué? La oportunidad de dar, de cumplir este mandamiento. Y fíjense, qué importante es la sedaká, qué importante es la caridad, la justicia social, expía pecados. Y esto está en el primer versículo que leímos. Dice que Dios le dice a Moshe que le pida oro, plata y cobre, que la ofrenda de oro expió por el pecado del becerro de oro. O sea, cuando ellos entregaron el oro para el becerro de oro, ahora estaban entregando oro para hacer la menorá, para poner en el Mishkan, para poner en el tabernáculo. Entonces, de esa forma estaban expiando el pecado del becerro de oro. La ofrenda de plata expió por los pecados de los hermanos de Yosef cuando lo vendieron por 20 piezas de plata. Y la ofrenda de cobre, dice el Midrash, que fue para expiar por los desechos e impureza de sus corazones. Así que de esta parashá, Terumá, también nosotros podemos aprender cómo se da, qué niveles hay, y la obligación que tenemos también las naciones de darse de acá caridad y hacer justicia social. Fíjese, niveles de sedaká. Cuando un pobre viene y le pide a uno y uno le da, ese es un nivel el más bajo. En las esquinas, cuando paras el automóvil, te piden, uno le da una moneda, le da un billete, le da algo o le da un alimento. Ese es el nivel más bajo de dar. Un nivel un poquito más alto es cuando uno le da sin que le pida. Uno ve un pobre, ve a alguien que está en una situación de calle o alguien que necesita, va y le dice, en la mano va y le da algo. Ese es un nivel un poquito más alto. Ahora, cuando uno da a una persona sin que esa persona se entere quién le da, yo sé a quién le estoy dando, pero esa persona no sabe quién le está dando, es un nivel un poco más alto. Pero si quiero ir un nivel más, es que esa persona, yo no sé a quién le estoy dando, yo le puedo decir a otra persona, mira, este dinero dáselo a alguien que necesite. Yo no sé a quién le estoy dando y la persona que recibe tampoco sabe quién le da. Ese es un nivel más alto todavía. ¿Por qué? Porque los otros niveles que estuvimos viendo anteriormente, la persona ya ir a golpear y pedirte se está humillando, está dando la cara, se está humillando delante tuyo. Y pasa una vergüenza, no es fácil ir a pedir, está pasando una vergüenza, se está humillando esa persona. También cuando uno ve sin que le pida y ve y le da a alguien, pero se lo da en la mano, esa caridad también avergüenza a esa persona. Si bien estás haciendo un acto de bien, y es peor no dar, pero de esa forma son niveles bajos, o sea que a veces no tenemos contemplación con eso. Está bueno explicarlo, está bueno saberlo, pero cuando yo doy y sé a quién le doy, pero esa persona no sabe quién le está dando, ya es un nivel un poco más alto, no lo estoy haciendo avergonzar. Y cuanto más si yo doy y no sé a quién doy, y esa persona tampoco sabe quién recibe, es un nivel mucho más alto. Después también está dar trabajo a una persona o prestar dinero sin interés a una persona para que salga de la pobreza.
dar dinero en una casa de estudio de Torah a maestros que estudian la Torah. Y de esa forma vemos como hay distintos niveles desde acá. Bueno, que el bendito sea el creador del universo, que esté bendiciendo a cada uno de ustedes y a cada una de sus familias. No se olviden de suscribirse, dejar comentarios, compartir este video. Gracias por todo y nos vemos entonces en la próxima Parashá.